Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra videoconferencia de hoy viernes 14 de noviembre. Le doy la bienvenida a Carlos y a Oscar, que en este momento se encuentran conectados, y extiendo la bienvenida a los demás estudiantes que muy seguramente van a ver esta grabación en diferido. Bueno, estoy compartiendo pantalla. Mm. Eh, Vamos a trabajar hoy como su nombre, el nombre del archivo lo indica, la videoconferencia 2 del tercer corte de campos vectoriales. Entonces vamos a ver campos vectoriales parte 2 y divergencia y rotacional. Voy a poner en grande. ¿Me confirman, muchachos, si la están viendo? ¿Sí? Bueno, estas que estoy pasando así rápidamente es lo que habíamos trabajado en la clase anterior, como hacer la gráfica de un campo vectorial. Estábamos en definición de un campo conservativo y estábamos en la primera parte, que si yo tengo el gradiente de una función en varias variables, el vector que sale de ese gradiente se llama, que el gradiente de f, que es un vector, que es la forma general de un grupo de vectores, se le conoce como campo gradiente y es un campo conservativo. Esa función de la cual sacamos el gradiente para poder sacar el campo vectorial conservativo se le denomina potencial del campo. Entonces aquí está el gradiente en R2 y está el gradiente en R3. Hicimos varios ejercicios. Un primer ejercicio, cogimos una función polinómica en varias variables y sacamos su gradiente. Entonces esta función la convertimos en potencial. Al sacar su gradiente obtuvimos un campo vectorial. Luego analizamos su gráfica y miramos si el campo vectorial era o no era conservativo. Como venía del gradiente de una función, obviamente era conservativo. Sin embargo, vimos que hay un teorema para saber de antemano si un campo es o no conservativo. Entonces, miramos esta función f de x, y, pero en esta función no, este campo vectorial f de x, y igual a menos 3x más y cuadrado en y, más 9x cuadrado menos xy en j. Miramos que este campo no era conservativo porque no cumplía una propiedad. Entonces vamos a ver la propiedad. Hay dos teoremas. Este es un teorema para 2D. Si f, que es el campo vectorial definido como P de I más Q de J, encontramos la siguiente igualdad. Derivada de P con respecto a Y es igual a la derivada de Q con respecto a X, el campo es conservativo. Y si es conservativo, quiere decir que existe una función potencial, es decir, una función en varias variables que al sacar su gradiente me generó ese campo vectorial conservativo. Aquí pusieron dos ejemplos o yo les puse dos ejemplos y miramos que el primero nos daba que no era conservativo, pues como no es conservativo, no tiene función potencial y no habría que hallársela. El segundo vimos que sí era conservativo, entonces sacamos, tenemos que hallar su función potencial del campo. Aquí tenemos que hallarla, ¿no? No la hemos hallado. Esa es la primera misión de hoy. Entonces, miren, no es conservativo, derivamos P con respecto a y Q con respecto a X y no nos dio igual, son diferentes. Entonces, este no era conservativo, por tanto, no hay que hallar su función potencial, pues porque no la tiene. Y aquí vimos el ejemplo, entonces mirábamos que estas flechitas, que son los vectores, pues van en direcciones muy, digamos, divergentes, no voy a usar la palabra divergente porque ese es el teorema de la divergencia. ¿En qué? En direcciones muy distintas. No podemos hacer una predicción de cómo van a ser los vectores. Y una de sus razones es porque no es un campo conservativo. ¿Listo? Ahora, este segundo sí nos dio un campo conservativo. La derivada de P con respecto a Y es igual a la derivada de Q con respecto a X.
Nos dio -3 en los dos casos. Por tanto, al ser campo conservativo, debe existir la función potencial, es decir, la función de la cual, si yo derivo con respecto a X, obtengo la componente en Y, si derivo con respecto a Y, obtengo la componente J, es decir, su gradiente es el campo vectorial conservativo. Y aquí vimos, miren que su gráfica de sus flechitas sí se puede o me permite ver de qué manera se está moviendo ese flujo de vectores. Y acá la calculadora en 2D nos halló las derivadas para saber que era conservativo. Entonces, derivada parcial con respecto a Y de esta coordenada, de la coordenada en Y, me dio -3. Y derivada parcial con respecto a X de la coordenada en J, me dio también -3. Entonces es conservativo. Quedamos aquí en mirar el teorema para mirar si un campo era conservativo en 3D. Hasta ahí con el repasito de lo que vimos la clase de ayer. ¿Vamos bien? Sí, señora, vamos bien. Ok. Sí, señora. Listo. Entonces quedamos para mirar en 3D. En 3D también se miran igualdades, pero aquí vamos a mirar 3 igualdades. Las 3 igualdades se deben cumplir. Con una igualdad que no se cumpla, ya no es un campo vectorial conservativo. Entonces dice, sea F definido de esta manera, M en I más N en J más P en K. Este es un campo vectorial sobre una región simplemente conexa en D. Vamos a suponer que M, N y P tienen derivadas parciales continuas de primer orden. Entonces, lo que vamos a hacer es averiguar si estas igualdades se cumplen. ¿Cuáles? dp de Y es igual a dn de Z. dp de X es igual a dm de Z. Y dn de X es igual a dm de Y. Debe cumplirse en toda la región D. Miren que son 3 igualdades. Con una igualdad que no se cumpla, ya no sirve, porque está con el conector I, o sea que todas se deben cumplir. En 3D, si todas estas igualdades se cumplen, entonces se dice que el campo es conservativo. Entonces vamos a mirar este ejemplo. Yo tengo la función e a la x, el campo vectorial e a la x seno de y en I, e a la x coseno de y en j, y z al cuadrado en k. Esta es m, esta es n, y esta es P. Entonces, empezamos. Primera igualdad. dp de Y es igual a dn de Z. Entonces, miren, dp de Y igual a dn de Z. Derivada de P con respecto a Y. P es esta. Z al cuadrado. La voy a derivar con respecto a Y. Aquí como no hay Y, esto juega como una constante y la derivada de una constante es 0. Ahora dice, será igual a dn de Z, n es esta. Debo derivarla con respecto a Z. Entonces, e a la x coseno de Y, la derivo con respecto a Z. Entonces yo miro, aquí no hay Z, entonces esto también se comporta como una constante. La derivada de esto con respecto a Z, pues me va a dar 0. Entonces la primera igualdad es correcta. Segunda igualdad, dice, derivada de P con respecto a X debe ser igual a la derivada de M con respecto a Z. Entonces tomo P, aquí Z cuadrado, la voy a derivar con respecto a X. Por la misma razón de las anteriores, no hay X, entonces la derivada de esto es 0 porque juega como una constante. Derivada de M con respecto a Z. Tengo E a la X seno de Y. No hay Z, por tanto la derivada de esto con respecto a Z es 0. Entonces miren que la segunda igualdad también se cumple. Vamos bien. Y toca mirar la tercera igualdad. Entonces, dn de X será igual a dm de Y. Entonces, n acá. Voy a derivarla con respecto a X. Dice, e a la X coseno de Y. La derivada del exponencial es ella misma. Por la constante coseno de Y, juega como constante porque estaba derivada con respecto a X. Entonces, queda e a la X coseno de Y. Ahora, derivada de M con respecto a Y. Aquí es e a la X, no me sirve, esta sí. Seno de Y. La derivada de seno es coseno. Coseno de Y
por la constante e a la x, que e a la x coseno de y. Esta igualdad se cumple, miren lo que está a la izquierda es igual a la derecha. Como se cumplieron las tres igualdades, se dice que el campo es conservativo. Este campo que me dieron originalmente, que aquí se reescribió, es conservativo. Gráficamente, pues aquí yo tengo la gráfica, pero pues vamos a ir. ¿Dónde es que está para 3D? Ah, mírenlas acá. A ver, aquí. Listo. Y la voy a poner en grande. Entonces tengo a ver. A ver. E a la X seno de Y. Voy a escribir acá. E a la X la bajo por seno de Y. Aquí en f de X seno de Y. Listo. Y. E a la X coseno de Y. Espera acá. E a la X. Aquí todo esto. Acá. Por función coseno de Y. Listo. ¿Listo? E a la X por coseno de Y y la última Z al cuadrado. Entonces, Z, aquí está. Z al cuadrado. Y le doy Enter. Y este es mi campo conservativo. Lo dejamos en el orden de la mano derecha. Muchas. Aquí más o menos se ven. Unas van bien en diagonal, ahí se ve más o menos. Y otras horizontales. ¿Sí? Y esta es la imagen que pegué acá. Bueno, ahí quedó como un poquito el despeluque, pero esa es. Bueno, entonces eso ahí habíamos quedado. Ahora vamos a mirar si ya sabemos que si yo tengo la función potencial, su gradiente me da un campo conservativo. No tiene como mayor dificultad. Pero si es al revés, si yo tengo un campo que ya sé de antemano que es conservativo, como el del ejemplo, yo ya sé de antemano que es conservativo. La pregunta es, si yo ya sé de antemano que es conservativo, ¿cómo hago para calcular o para encontrar a f, que es la función potencial? Es decir, la función en varias variables de la cual salió el campo conservativo. ¿Sí? ¿Entendemos la pregunta, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, señora. Está muy Listo. bien ahí. Bueno, entonces teníamos este de acá. Yo aquí, lo que pasa es que antes de ustedes tenía clase con el otro grupo de vectorial. Entonces voy a volverlo a poner acá. Aquí ya está como bien escrito, pero lo voy a... Ay, esperen. Acá. Lo voy a hacer con ustedes. Entonces, aquí este. Voy a ponerlo acá. Y voy a... Acá.
Entonces voy a poner esto acá más bien. Hallar la función potencial F del campo conservativo. Entonces el campo conservativo es este que ya. Vamos a ponerlo acá. Ya sabemos que es conservativo porque ya verificamos el teorema, ¿no? En el ejercicio anterior. Esto lo voy a poner al revés de arriba. Ok. Listo. Bueno, entonces hallar la función potencial F o el potencial del campo conservativo. Ya sabemos que es conservativo, entonces vamos a empezar con los pasos. Entonces, lo primero, paso 1. Vamos a definir las derivadas parciales. Entonces, ¿quién es la derivada parcial con respecto a X? ¿Y quién es la derivada parcial con respecto a Y? Profe, no tendría que integrar y me devuelvo con respecto a X y respecto a Y. Sí, pero pues primero tiene que saber cuál es la derivada parcial con respecto a X y cuál es la con respecto a Y para saber con respecto a qué integra. Correcto. Sí. Entonces, como este es un campo vectorial conservativo, se supone que vino de una función potencial a la cual se le sacó sus derivadas parciales. De acuerdo a la definición de campo gradiente o potencial del campo, entonces la coordenada en X, que es la que va con Y, la dirección Y, es la derivada parcial con respecto a X. Entonces esta es 2X menos 3Y. Llamémosla ecuación 1. La segunda, la que está en coordenada J, sería la derivada parcial. Esa es la resultante de la derivada parcial con respecto a Y de la función potencial. Menos 3X más 4Y menos 8. Listo. Teniendo esto, entonces yo voy ahora sí. Yo como tengo las derivadas parciales, pero escribo bien esta porque pareciera que las dos es con respecto a X. Escribo bien esta que es con respecto a Y. Entonces voy a integrar. Paso 2. Voy a integrar. Entonces, yo integro cualquiera de las dos, ecuación 1 o ecuación 2. Digamos que por costumbre voy a integrar la derivada parcial con respecto a X, o sea, sería la ecuación 1. Como la ecuación 1 es la derivada parcial con respecto a X, entonces integro la ecuación 1 con respecto a X. Si yo hubiera escogido integrar la ecuación 2, entonces integraba con respecto a Y. ¿Listo? Entonces voy a decir integral de la derivada parcial con respecto a X de X es igual a la integral, lo que hago a la izquierda lo hago a la derecha, ¿no? De 2X menos 3Y con respecto a X. Entonces, la integral de la derivada parcial con respecto a X, pues es una función que no necesariamente está en términos de X, de f de X, coma Y. Entonces, ya vamos empezando a ver cómo es la forma de ese potencial del campo. Entonces, vamos a integrar 2X con respecto a X. Dejo a 2
La integral de x, como es con respecto a x, usando tablas, es x al cuadrado sobre 2, es la de una potencia. Menos la integral de 3y con respecto a x. Como aquí no hay x, esto se toma como una constante. La integral de una constante es ella misma por la variable de integración. Y entonces, ahí ya está. Ah, bueno, más la constante de integración. Como yo integré con respecto a x, entonces la constante de integración no va con respecto a x, va con respecto a y. Más un g de y, que no sé qué es. Entonces, ahora miro si se puede escribir la expresión lo más simplificada posible. Entonces, quedaría x al cuadrado menos 3yx. Entonces, voy a usar, digamos que el orden que se acostumbra en matemáticas, que es orden alfabético, por g de y. Entonces, esto que tenemos, chicos, viene a ser el inicio de encontrar la función potencial. Ahí todavía no sabemos cuál es la función potencial, pero ya tenemos una idea de su cara, x al cuadrado menos 3xy. Falta encontrar g de y. Entonces, el paso 3 y 4, el objetivo es encontrar g de y en la ecuación. Esta sería ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tengo yo? Entonces, el objetivo es encontrar g de y en la ecuación 3. ¿Qué tengo yo? ¿Qué conozco? Yo conozco con respecto a y la derivada parcial con respecto a y, porque esa me la dieron aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Voy a sacar la derivada parcial con respecto a y de la ecuación 3. Entonces, en el paso 3, el objetivo es encontrar g de y en la ecuación 3. Entonces, este es el símbolo de entonces, 2 barritas y un pico de una flecha. Entonces, hallo la derivada parcial con respecto a y de la ecuación 3. Entonces, lo vamos a hacer acá. F de x, y es igual a x cuadrado menos 3xy más g de y. Entonces, la derivada de la función con respecto a y, pues es la derivada parcial con respecto a y. Igual, saco acá la derivada con respecto a y. Entonces, este primero, no hay y. Esto es x al cuadrado. Entonces, su derivada es 0. No se anota. Para el segundo, aquí sí hay y. Derivada de y, 1 por menos 3x, menos 3x. Más derivada de y de g de y. Esta sí está solo en términos de, está en términos de y. Entonces, puedo usar esta, g' de y. Y esta sería mi ecuación 4. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, está bien. Listo. Entonces, vamos al paso 4. Entonces, en el paso 4 observamos que tenemos dos derivadas parciales con respecto a la misma variable. Entonces, la derivada parcial con respecto a y, que esa se saca de la coordenada en j del campo vectorial. Y la derivada parcial con respecto a y de la forma inicial de la función potencial. Entonces, en el paso 4, ¿qué se hace? Las igualamos, profe. Ajá, sí, señor. Entonces, Sería despejar g' de y y después g' de y lo integra. la ecuación 2 y la ecuación 4. Entonces voy a usar los mismos colores. Entonces la ecuación 2 está con verde y la ecuación 4 está con rojo. Y después de igualarlos, ¿qué resuelvo? ¿Qué encuentro? Y hallo G' de y. Exacto. Entonces acá voy a anotar
menos 3x más 4y menos 8. Y al otro lado voy a usar menos 3x más g' de y. Miro que se puede cancelar, que se puede ir. En este caso, este menos 3x se va con este menos 3x. Entonces, ¿qué me queda? 4y menos 8 igual a g' de y. O lo que es lo mismo, g' de y es igual a 4y menos 8. Listo. Entonces ya tenemos eso. Paso 5. No perdamos de vista la ecuación 3, que es la forma inicial de cómo va quedando la función potencial de campo. Tengo x cuadrado menos 3xy. El objetivo es encontrar g de y para dejar la función ya lista. Entonces, paso 5. Tomo la ecuación del paso anterior. Entonces, ¿cuál es la ecuación del paso anterior? Entre paréntesis, g' de y. Y la integro con respecto a y. Ajá. Con respecto a y. Listo. Entonces, acá. Te digo, g' de y es igual, venga, me devuelvo, 4y menos 8. Entonces voy a integrar a izquierda y a derecha con respecto a y. Integral de g' de y, pues g de y. Y integral de 4y al cuadrado sobre 2, ¿no? La integral de 4y es 4 por y al cuadrado sobre 2. Menos la integral de 8 con respecto a y. Entonces, la integral de una constante es ella misma por la variable. Y aquí sí le puedo ya poner una constante cualquiera. Para que quede mejor, pues ustedes siempre revisan que puedan, muchachos, como simplificar la expresión lo mejor posible. Ahí está, pero la pueden entregar así, pero mejor simplifiquémosla. Entonces me da 2y al cuadrado menos 8y más c. Y esta sería mi ecuación. La anterior es que esta es ecuación 4, ecuación 5. Esta sería ecuación 6. Okay, Hasta eso aplicaría ya para cualquier valor de C, ¿verdad? Ahí no hay ahí, de pronto ninguna condición de frontera que me permita definir un C particular. no. A menos de que en el problema se lo den. Y el problema lo debe estar. Entonces ahí Okay. sí reemplazan cuánto valdría y, despejan C y entonces cambiarían el C por el numerito que es. ¿Listo? Pero no es necesario. Paso 6, entonces. Para hallar f de x, y en definitiva, reemplazo la ecuación 6 en la ecuación 3. Si era la 3, sí, mírenla acá. Entonces quedaría f de x, y igual a x al cuadrado menos 3xy, ¿sí? ¿La copié bien? Sí. Más g de y. Pero esta es esta de acá. Entonces, f de x, y es igual a x al cuadrado menos 3xy más 2y al cuadrado menos 8y más una constante c. Entonces, la función potencial
del campo vectorial conservativo dado, para no escribir otra vez el campo, es f de x, y igual a x cuadrado menos 3xy más 2y cuadrado menos 8y más c. ¿Listo? Esta segunda página ya no me quedó tan bonita escrita. Creo que me quedó hasta más bonito con el otro grupo. Pero bueno, voy a dejarle las dos porque ahí entiendan, ¿no? La otra. Ahí está. Lo que sí voy a hacer es que voy a ponerle el mismo título acá. Ay, no. Listo. Bueno. Una vez ustedes la tengan, pues si digamos que como estos no son funciones como tan raras, uno dice, listo, encontré el campo conservativo, pero en la función potencial. Pero si tiene dudas de que de pronto pudo haber cometido alguna operación, porque el proceso pues no es difícil, pero pues siempre es larguito. Entonces, ¿cómo lo verifico? Verificar que para este campo vectorial conservativo, su potencial es el que hallamos. Entonces, ¿cómo? Cojo la función potencial, le saco el gradiente y debe darme el campo vectorial conservativo inicial. Y efectivamente nos dio. Entonces, sí quedó bien hecho. Hasta ahí, ¿bien, chicos? Sí, Sí, señora, buenos días. profe, digamos, esta notación y estos términos que usamos tienen que ver algo como cuando uno en física ve, digamos, potencial eléctrico, potencial gravitacional. Sí, porque el potencial eléctrico se lo mira dentro de un campo eléctrico. Correcto, sí, Ajá. por eso le consulto si el término ya viene relacionado, digamos, de esta forma, digamos, de este concepto aplicado ya como tal a la física. Sí, sí, señor. Tiene que ver, exacto. Y cuando vean el otro semestre, o bueno, algunos le están viendo al tiempo, en ecuaciones diferenciales de segundo orden, lineales, si miran, uno de los métodos es este, para Ok. resolverlo. Ujú. Sí, todo eso está encadenado, exactamente. Vamos a hablar entonces de divergencia y rotacional. Porque como les decía en la clase de ayer, entonces seguimos mirando cómo es el comportamiento de el campo vectorial, o sea, su gráfica, su flujo, cómo se está trabajando. Y eso lo trabajamos mediante dos herramientas que me muestran el análisis de ese comportamiento, que es la divergencia y el rotacional. Me dan 2 minuticos, me voy a servir un poquito más de té, ¿sí? Sí, profe, hágale, no hay problema. Listo, 1 minutico, ni siquiera 2, ya lo tengo listo, eso lo sé.
chicos, entonces sigamos. Bueno, entonces vamos a hablar de divergencia y rotacional. Yo aquí tomé algunas foticos del PDF que ayer les mostraba, ¿no? Igual les voy a subir las diapositivas con el PDF completo para tenerlo claro. Entonces, cuando hablamos de divergencia y rotacional, vamos a mirar o vamos a tomar estas características o estas herramientas para revisar cómo es que se comporta el flujo de vectores dentro del campo vectorial. Entonces aquí arrancamos, o bueno, en el PDF que yo les puse, arranqué pidiéndoles que se imaginaran un fluido que se mueve a través del espacio. Entonces un fluido fácil es el agua o el aire, ¿no? Entonces, en cada punto del espacio, este fluido tiene una velocidad y una dirección específica. Un campo vectorial es justamente la función matemática que asigna un vector que representa, por ejemplo, esa velocidad en cada punto del espacio. La idea, o bueno, digamos que matemáticamente y en neutro, la idea es encontrar una sola función de ese campo vectorial. Pero en términos prácticos, uno lo que hace es encontrar la función que más se ajusta, pero no la que representa ese campo vectorial, porque pues en la vida real hay muchas variables. ¿Por qué es tan importante saber cómo es ese movimiento de ese fluido? ¿En qué dirección va? Porque puede evitarnos, por ejemplo, un problema grave en el tránsito, por ejemplo, de un objeto a través del aire. Entonces, supongamos un avión. Entonces, si el campo de aire sufre algún tipo de alteración, pues es cuando nosotros sentimos las llamadas turbulencias. Pero pues si ustedes se dan cuenta cuando suben a un avión, la mayor parte del tiempo, pues el viaje es como muy tranquilo, ¿cierto? Porque la idea es que el fluido del aire se vaya moviendo, manteniendo una velocidad y una dirección de acuerdo, no sé cómo se llama, al fuselaje del avión, que no lo vaya a alterar. Cuando pues se altera, pues es que se pueden presentar las turbulencias, por ejemplo. Como que ofrezca la menor resistencia, bro. Exacto. Y para eso, pues se hace pues todo el estudio de materiales, todo el estudio ingenieril, pues para las construcciones aeronáuticas. Sin embargo, como El les tema digo, en este caso sería de aerodinámica, o en el caso de fluidos como el agua sería hidrodinámica. Pero de todas maneras no se puede garantizar en totalidad porque estamos, como les digo, hablando de un problema, aunque su base es matemática, que es muy importante para poder atacar el problema, pero estamos ¿en qué? Dependiendo de más variables de lo normal porque son variables reales, ¿no? Sin embargo, pues la ingeniería avanza demasiado que hemos logrado, digamos, ¿cuál sería la palabra? Domesticar esos cambios que se dan. Pero para eso también se construyen modelos a escala, digamos, para hacer ese tipo de modelos no tan teóricos como matemáticas, sino también bastante ajustados a la realidad y considerar todo ese tipo de variables. En los túneles de vientos o no sé, donde se hacen ensayos de cómo se movería, digamos, un submarino, digamos, o algo así, mirando, digamos, el diseño más hidrodinámico que se pueda tener. Sí, claro, pues es que eso es lo que hace la ingeniería, ¿cierto? Trabajar con toda esta parte matemática, hacer simulaciones con los modelos a escala para poder, pues, suavizar las curvas. Bueno, entonces en el cálculo vamos entonces a mirar para poder hacer esos modelos a escala se tienen que mirar las divergencias y el rotacional en el comportamiento, para poder precisamente sondear o medir cómo es que se van a comportar los vectores en un punto dado.
Bueno, entonces vamos a empezar nuestra primera herramienta, que es la divergencia. Entonces vamos a pensar en la divergencia en particular, o los ejemplos más interesantes, está mirándose la medición de fuentes y de sumideros. Entonces, si en un punto la divergencia es positiva, miren, divergencia de F del campo es positiva, entonces actúa como una fuente. Quiere decir que a partir de ese punto salen nuestros vectores. Si a partir del punto pasa al contrario, no está saliendo el flujo, sino que está concentrándose, está siendo absorbido, decimos que hablamos de un sumidero, y eso pasa cuando la divergencia de F es menor que cero, es decir, es negativa. Entonces aquí en el punto, en vez de sacarlos, lo que hace es atraerlo. Y la divergencia, cuando es cero, pues no estamos ni teniendo entradas ni salidas. Es como algo mucho más, no sé cómo decir la palabra, pues no tiene una palabra específica. Digamos que es una tendencia a divergir desde un punto dado. ¿Sí? O sea, lo que entra, sale y ya. ¿Listo? Pero los interesantes son estos. Cuando tenemos sumideros o tenemos fuente. Entonces, ¿cómo se define la divergencia en forma matemática? Entonces, la divergencia del campo vectorial es igual al gradiente, pues por el campo vectorial. Entonces, vamos a mirarlo. Entonces, gradiente, campo vectorial. F, bueno, este es un punto, ¿no? Producto punto o producto escalar, ¿no? Recordamos. Sí, señor. Vector. Ajá. No me va a generar un vector. No, da un escalar, por eso es entre vectores. Sí. Producto, punto, o también se le llama producto escalar. Ok. Entonces, ¿cómo se saca un producto punto y un producto escalar? Se multiplica componente a componente y luego se suma o se resta de acuerdo a los signos. Entonces, el campo vectorial está de manera P, Q, R, es decir, también se puede escribir F, P, en I. Peticiones, quejas y reclamos, ¿no? ¿Perdón? ¿No te escuché esa última parte? Peticiones, quejas y reclamos. Ah, sí, no, aquí no. Coincidió. Pero coincidió, sí, PQR. Ajá. Pero no, en este caso es P en coordenada en dirección Y, Q en J y R en K. Y el gradiente, entonces mire, dice derivada con respecto a X, pero aquí no me dice con respecto a qué. Con respecto a qué sale el producto punto o producto escalar. La siguiente es derivada con respecto a Y y la siguiente es derivada con respecto a Z. Entonces, ¿cómo se hace? Como es coordenada, entonces, dirección Y, P, y por esta quedaría derivada de P con respecto a X. Más Q y la derivada con respecto a Y. Entonces, quedaría derivada de Q con respecto a Y. Más derivada de R con respecto a Z. Esto me va a dar un escalar. Pues en términos generales me da la expresión que genera los escalares. Ya luego yo empiezo a reemplazar los valores para cada variable. Si es mayor que 0, recordamos fuente. Si es menor, sumidero. Y si es igual que 0, simplemente tenemos que, a partir de un punto, pues no diverge. Bueno, entonces ya vemos los qué, o hagámoslo de una vez más bien, espero voy a cambiarle el orden. Acá. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, cálculo de la divergencia. Me dan el campo vectorial de esta manera, x cuadrado y, yz, z cuadrado x. Calcule su divergencia.
También puedo escribir el campo vectorial de esta manera. X cuadrado y en Y más YZ en J más Z cuadrado X en K. Entonces, paso 1. Recordar la definición formal. Entonces, esta. La última, ¿no? Que es la definición formal. Pues la otra es de dónde salió esta, ¿no? Entonces dice, de P con respecto a X, derivada de Q con respecto a Y, derivada de R con respecto a Z. Se está suponiendo que es positivo todo, se suma, pero si hay algo negativo, pues se resta, ¿no? Bueno, entonces lo primero, identificar las componentes. P, X cuadrado Y, Q es YZ y R es Z cuadrado X. Entonces vamos a sacar ahora sí las derivadas. Derivada de P con respecto a X. Entonces, derivada de X cuadrado Y con respecto a X. La derivada de X cuadrado es 2X por Y. Derivada de Q, entonces es derivada de YZ, que es esta, mírenla, con respecto a Y. Entonces, derivada de Y1 por Z, Z. Y derivada de R es Z cuadrado X con respecto a Z. La derivada de Z cuadrado es 2Z por X, 2ZX. Pero por orden, uno primero escribe la X y luego la Z. Ya tengo cada una de las derivadas parciales. ¿Qué hay que hacer? En este caso, pues como todas dieron positivas, sumarlas. Entonces, sumar los resultados. Esta es la divergencia de el campo vectorial en general. Este es para sacar el escalar en general. ¿Sí? Pero pues la idea es, después de que uno tiene la general, normalmente le dicen a uno, evalúe qué pasa en el punto 1, 0, 1. Mire si eso es una fuente o es un sumidero. Aquí dice que es una fuente. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces voy a poner 1 en X. Entonces lo voy a reemplazar acá. Entonces miren, 2 por 1 y por aquí al final 2 por 1 acá. 0 es en Y. Entonces lo reemplazo acá. 2 por 1 por 0. Mírenlo ahí. No hay más. Z, mírenlo acá, es 1. Entonces aquí está 1 y aquí también. Y hago las operaciones. Entonces, 2 por 1 por 0, 0. Este se va. Aquí queda 1. Y 2 por 1 por 1, 2. 2 más 1, 3. Entonces me dio positivo. Quiere decir que en el punto 1, 0, 1, los vectores van a salir de ese punto, porque ahí hay una fuente. La divergencia de F en ese punto es mayor que 0. Miremos en el otro punto, menos 1, 5, 1. Entonces usemos los mismos colores. Para el amarillo, menos 1. Entonces 2 por menos. No, profe, que la divergencia siempre se evalúa en un punto dado. Ajá, sí, señores, con respecto al punto dado. Aquí menos 1, listo, no hay más. Ahora con verde, Y, 5. Aquí está, y no hay más Y. Y con respecto a Z, es 1. Entonces, en el punto 1 menos 5, 1, la divergencia es menor que 0. Miren, verá. 2 por menos 1 por 5, esto da menos 10. Ay. Menos 10. Aquí no hay nada que hacer. 1 más 2 por menos 1, menos 2. Por 1, menos 2. Entonces, menos 2.
Entonces quedaría menos 10 menos 2, menos 12, más 1, menos 11. Entonces, para este punto, menos 1, 5, 1, como nos dio la divergencia, un número negativo, tenemos un sumidero. En ese punto, los vectores llegan hacia ese valor, se acercan a ese valor. Hay un acaparamiento ahí. Entonces, eso es lo que me indica la divergencia. Entonces, las interesantes, sumideros, fuentes. Ahora vamos al rotacional. Como su nombre lo indica, pues si es rotacional es porque hay una rotación, hay giros, ¿cierto? Entonces, pues el rotacional se piensa en términos de medir la rotación o la vorticidad, ¿cierto? Si uno tiene un vórtice, pues normalmente es un agujero que está girando. Pero en la batería... Un momentico. Listo. Ya. Entonces, imaginen colocar una pequeña rueda con aspas en un punto del campo de flujo. Ahí está. Si la rueda comienza a girar, el campo tiene rotacional distinto de 0 en ese punto. La dirección del vector rotacional nos indica el eje de rotación según la regla de la mano derecha. Entonces, recuerden que si va en contra de las manecillas del reloj. Como está dibujado ahí, iría hacia adentro de la pantalla. Exacto. Y su magnitud nos indica la intensidad de la rotación. Entonces, quiere decir que estamos hablando de dirección y de magnitud. Por tanto, el rotacional me va a ofrecer un vector, ¿cierto? Si yo saco la magnitud, me dice la intensidad de la rotación y el vector me va a generar la dirección, IJK. Entonces, mide la tendencia de un campo a rotar alrededor de un punto. Entonces, el rotacional de un campo se define como el producto cruz, esto es un vector, producto cruz me bota siempre un vector, entre el gradiente y el campo vectorial. Entonces, si es producto cruz, ¿cómo es que se saca el producto cruz? Bajo el determinante. Espere, voy a quitar. Como les dije, tenía primero la clase con sus compañeros del otro grupo, entonces ya estaba rayado. Entonces, recordar cómo se saca el producto cruz. IJK, gradiente derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y. Aquí este P, esperen que me quedó mal, derivada, ya lo borro, con respecto a Z. Ahorita se van a dar cuenta porque es importante que no diga con respecto a qué, porque eso depende de cuando saquemos ahorita el gradiente, digo el determinante. Listo, ahí me quedó ya borradito. Entonces, en la primera fila, IJK. En la segunda, las derivadas parciales. Y en la tercera, PQR. Entonces, recordar que como vamos a sacar un determinante, ¿se acuerdan que el determinante intercambia los signos? Más, menos, más. Entonces, vamos a sacar la coordenada en I. Entonces, elimino la fila de I y la columna de I. Entonces, ¿cómo me quedaría un determinante 2 por 2? Que eso es diagonal del producto de la diagonal principal. Entonces, derivada de R con respecto a Y menos producto de la diagonal secundaria. Derivada de Q con respecto a Z. Y eso en componente I. Ahora, para la componente J dice menos.
Ahora, ¿qué hago? Elimino la fila de J, columna de J. Hago con otro colorcito. Derivada de X, derivada de R con respecto a X, diagonal principal. Menos derivada de P con respecto a Z. Esto sería en J. Aquí ya estaba el menos antes. Hagámoslo así. Borro acá otra vez y ahora vamos a sacar para acá. Elimino fila de K, columna de K. Esa es más. Entonces, producto de la diagonal principal de Q de X, deriva de Q con respecto a X, menos producto de la diagonal secundaria, derivada de P con respecto a Y. Y esa sería la coordenada en K. Entonces, ahí tengo mi vector rotacional. Como observación importante se destaca el siguiente teorema. Si F es un campo conservativo, entonces el rotacional de F es 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que me va a dar el vector 0. 0 en I, 0 en J y 0 en K. Entonces, los conceptos de divergencia y rotacional son esenciales en física, en ingeniería. Eso se aplicó a las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo y la dinámica de fluidos. Intuitivamente, la divergencia es como ver si un fluido se expande o se contrae, se concentra. Y el rotacional es detectar si el fluido pues está generando algún tipo de remolino o de giro en torno a un punto. Entonces, eso es como lo que habla de divergencia y rotacional. En fluido hay un par de ecuaciones que son las de conservación de la masa y conservación de momento, que están descritas en términos de rotacional, que son las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, para también tenerlo en claro, así como digamos ecuaciones de Maxwell. En mi electromagnetismo en fluido aparecen las ecuaciones de Navier-Stokes. Ajá, esto más adelantico vamos a trabajar, digamos que con ese tema cerramos, con el teorema de Stokes. Entonces mira acá, ay, espere, me salí. Sí, para allá vamos. Todo está concatenado ahí. Aquí en cómo ser evaluado. Rotacional, divergencia, vamos acá. Integral de línea y los dos últimos, y lo voy a poner al tiempo para compararlos. Teorema de Green y teorema de Stokes. De Green y de Stokes no los puse en el taller, pero sí salen en el parcial, como para que ustedes fueran adelantando. ¿Listo? Pero sí, para allá vamos, tienes toda la razón. Entonces, bueno, vamos a ver un ejercicio. Sí, digamos, es importante porque el tema de la aplicación de las ecuaciones de Stokes tiene que ver incluso con la sedimentación de partículas discretas en fluidos newtonianos. Entonces eso aplica mucho, digamos, cuando se diseñan plantas de tratamiento, cada una de las unidades, desarenadores y este tipo de unidades de tratamiento en el caso de agua. Bueno, ahí sí, confío en ti, porque esa parte no la manejo de esa parte de aplicaciones. Pero pues vamos mirando esas aplicaciones a ver si se ajusta, ¿no? Al teorema de Stokes. Bueno, entonces para el ejercicio de rotacional de un campo vectorial, vamos a tomar pues también un campo vectorial, Y en I, XZ en J y Z en K. ¿Listo? Ese es mi campo vectorial, el que voy a analizar. Y vamos a calcular su rotacional. Como aquí no me dicen qué punto, entonces la idea es encontrar el vector que me está mostrando el rotacional en términos generales. Y ahorita en el análisis miramos
uno que otro punto para ver qué es lo que nos da. Entonces, paso 1, recordar la definición formal. Entonces, el rotacional para el campo vectorial está dado por el determinante. Mentico acá. Voy a quitar este. Bueno, no importa. Por el determinante que tenemos acá, ya que es el producto cruce entre el gradiente y el campo vectorial. Que yo quité acá. Este es y en i más xz en j más z en k. Este es el campo vectorial. F de x, y, z igual. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces recordar lo que en el anterior, pues lo hicimos, ¿no? Ya podemos empezar ya está resuelto, ¿no? Entonces, identificar, entonces arrancamos. Como vamos a sacar todas estas derivadas que están acá, lo primero que hay que hacer es identificar quién es P, quién es Q y quién es R. P es Y, Q es XZ, es decir, la componente en J, y R es Z, la componente en K. P componente en I, Q componente en J y Z componente en K. Entonces, lo segundo, expandir el determinante. Esto que hicimos. De R de Y menos de Q de Z en I menos de R de X menos de P de Z en J más de Q de X menos de P de Y en K. Lo voy a poner. Ah, no, así no me gusta. Acá. Para que ustedes lo puedan. Listo. Entonces ahí ya está. Listo. Entonces, dr de y, ¿cierto? O sea, z, mírenla, con respecto a y, menos de q es xz, con respecto a z. Vamos a hacer, miramos. Entonces, de z con respecto a y. Entonces, como estamos z, lo vamos a derivar con respecto a y. Aquí no hay y, esto juega como una constante. La derivada de z con respecto a y es 0. Menos derivada de xz con respecto a z. La derivada de z es 1 por x, x. Entonces, en la componente y me da 0 menos x. Es decir, menos x. Menos de r con respecto a x. R es z con respecto a x. Menos aquí adentro, derivada de p, que es y, con respecto a z. Entonces, derivada de z con respecto a x es 0. Menos derivada de y con respecto a z también es 0. Entonces, 0 menos 0, 0. Entonces, ahí sí no importa si aquí dice menos o más, porque me dio 0 en j. Para la otra, de q de x. De q es xz, miren, con respecto a x. Menos de P de Y. De P es Y con respecto a Y. Entonces lo hacemos. Derivada de xz con respecto a x. Derivada de x es 1, 1 por z, z. Menos derivada de y con respecto a y. Derivada de y con respecto a y, pues es 1. Entonces quedó en k z menos 1. Entonces el rotacional
sería menos X en Y más 0 en J más Z menos 1 en K. O se puede escribir así, ¿no? Esta es la forma general del rotacional. Pero lo interesante no es la forma general, sino qué pasa en algunos puntos donde nosotros queremos revisar cómo funciona. Entonces vamos a mirar para un punto en específico. Ve que aquí se me borró este. Entonces dice, el campo F tiene un rotacional no nulo, lo que indica que hay presencia de rotación local. Por ejemplo, miremos, punto 0, 1, 2. Entonces vamos a sacar cuál sería para el punto 0, 1, 2. Entonces, su rotacional sería menos X. Entonces, menos, ¿quién es X? 0 en Y. Voy a escribirlo así tal cual. Más, dice 0 en J. Ahí no hay manera de reemplazarle nada porque no tiene una variable. Más, dice Z menos 1. Z es 2. Menos 1 en K. Por tanto, el rotacional de F del campo vectorial es 0 en Y más 0 en J más 2 menos 1, 1 en K. Es decir, también se puede escribir vector 0, 0, 1. Ah, bueno, aquí. Profe, uno puede decir que es K solito también, ¿cierto? Ah, sí, también. Sí, señor, claro que sí se puede. Mire que aquí ya tengo que arreglar el PDF, que este me quedó mal digitado. No es 002, sino 001. Listo. Indicando una rotación principalmente alrededor de un eje vertical, ¿sí? Porque si yo miro, digo 001, quiere decir que es alrededor del eje paralelo a Z. No, perdón. Sí, coordenada en Z1. Exactamente. Entonces es la rotación ahí. Y ya. Aquí hay un problema de aplicación que está en el PDF, que ustedes lo puedan revisar y lo intenten hacer. ¿Listo? O sea, no es obligatorio hacerlo, pero ustedes lo pueden intentar hacer para que practiquen pues lo que acabamos de ver. Entonces dice el problema lo siguiente. Este es un problema para un campo de flujos de datos en una red. Imagine que es un ingeniero de redes y está modelando el tráfico de datos en una red de servidores dentro de un centro de datos. Usted define un campo vectorial para representar el flujo de datos en gigabytes por segundo en un instante determinado. Las componentes del vector en un punto X, Y, Z que representa la ubicación física de un router o switch son: componente X, velocidad de datos fluyendo hacia el este. Componente en Y, velocidad de datos fluyendo hacia el norte. Componente en Z, velocidad de datos fluyendo hacia arriba. Prioridad o enrutamiento a otra capa. El campo vectorial que modela el comportamiento del tráfico en una zona crítica de la red es este. Entonces, vamos a calcular primero divergencia y rotacional. Y luego de que usted haya divergencia y rotacional, le preguntan en la divergencia: interprete físicamente el resultado en el punto 001. Entonces, aquí le va a dar la divergencia general y usted va a reemplazar para el punto 001 para mirar qué pasa con ese flujo de datos. ¿Este punto de la red se comporta como fuente de datos o sumidero o es neutral?
Y la otra, ¿qué implicaciones tendría para un administrador de red encontrar un sumidero en ese router? Esta parte es más como para consultar. Bueno, porque usted matemáticamente puede saber si es positivo o negativo, saber si es fuente o sumidero. Pero pues en el caso de un flujo de datos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué significa ese sumidero ahí? Y calcule el rotacional de F. Analice el componente de Z, es decir, K, del resultado. En el contexto de una red, ¿cómo interpretaría la existencia de una rotación o vorticidad del flujo de datos? ¿Y qué podría indicar sobre la eficiencia del enrutamiento o la presencia de bucles de tráfico? Es decir, congestión. Estas dos, lo que pongo acá es, porque usted al calcular la rotacional tiene ya el vector, ¿cierto? Pero ¿qué me interesa? Que consulten. Que consulten qué significaría en este contexto. ¿Listo? Hay igual más contextos. Creo que en eso, y me alegra bastante que Carlos, pues parece que por su propio trabajo, pues tiene que enfrentarse a ese tipo de contextos. Pero entonces puse como uno en general. Y aquí esta parte sí sería como consulta. No sé, muchachos, eso era lo que tenía hasta ahorita planeado para el trabajo de hoy. La bibliografía. Aquí en estos de cálculo vectorial, si se han dado cuenta, he puesto dos libros, ¿no? El libro guía, que nos dicen que es el de Stewart, pero he sacado bastantes cositas del de Larson, porque el de Larson, pues, tiene como más aplicaciones. O bueno, o más bien explican, para mí, explica un poquito mejor las aplicaciones. Y es, digamos, lo que tenía planeado para ustedes. Muchísimas gracias por la atención. No sé si tengan alguna duda u observación o podemos dar por terminada nuestra videoconferencia de hoy. No, profe, muchísimas gracias a usted por su clase, por su disposición de transmitir su conocimiento. Ay, gracias, Carlos. Carlos, no se te olvide el favor que te pedí de la aplicación. Sí, señora, estoy trabajando en eso. Listo. Bueno, algo sencillo, ¿no? Tampoco nos vamos a extender mucho, ¿no? Listo, Para que, pues, como para darnos una idea realmente bien aplicada. Y Oscar, ¿bien? ¿Listo? Sí, señora, profe, todo bien por ahora. Ok. Bueno, muchachos, entonces voy a detener la grabación y los dejo. Feliz noche y que descansen. Muchas gracias, igual, profe.